cuando pienso que han pasado ya 20 años desde aquel día, y cuando pienso en estos 20 años pasados, no puedo dejar de detenerme al menos brevemente en una consideración sobre el tiempo. Tempus fugit. El tiempo huye, pasa velozmente. Es algo que sentimos todos los días y que decimos, especialmente cuando el tiempo que pasa velozmente es un tiempo lindo, una cosa buena y agradable que quisiéramos que pase muy lentamente o que no pase nunca. En realidad el tiempo no huye, nos lleva con él, querrámoslo o no, nos transporta, nos secuestra, nos arrastra. No pasa nunca cuando esperamos con ansia y pasa demasiado rápido cuando lo disfrutamos. Y así como el agua puesta en un embudo corre más rápido cuanto más se acerca a la salida, así el tiempo parece acelerarse notablemente a medida que pasa y con su paso inexorable nos acercamos a la salida. En este contexto, confesar a Jesucristo como Señor del tiempo y de la eternidad es al mismo tiempo una gran alegría y un gran consuelo. El tiempo pasa solo para dar lugar a la eternidad. El tiempo, como la vida, no termina, se transforma para dejar solo lo mejor de sí. El tiempo es un ensayo general de la eternidad, una oportunidad para encontrarlo, amarlo y permanecer a su disposición, porque si el tiempo es trabajo y esperanza, la eternidad es descanso y posesión. A Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pertenecen el tiempo y la eternidad, nos recuerda la bendición del cirio pascual. Y a Él pertenece nuestra vida en este mundo y nuestra vida con mayúscula eterna. Lejos de Él, el tiempo es agua entre los dedos y la eternidad una abstracción incomprensible. Si estas primeras reflexiones pueden parecer un poco filosóficas, se debe simplemente a que, como en un ejercicio de claroscuro, he probado imaginarme mi vida sin Él, sin fe, sin esperanza, sin amor, tesoros preciosos a los cuales Él ha querido añadir la vocación sorprendente e inmerecida al sacerdocio. Y en este ejercicio de exclusión me doy cuenta de que no quedarían más que pedazos sueltos, tramos de existencia que pierden casi todo su belleza y valor, desconectados del conjunto, mendrugos de una felicidad que cuanto más perseguida, más huidiza. ¿Qué queda de la vida sin Cristo? ¿Qué sentido tendría la historia sin Dios? ¿Qué sentido podría tener la misma alegría, el dolor, la esperanza, el sufrimiento, la prueba, la riqueza, la muerte, el poder, la gloria, el trabajo, el tiempo, la familia, y todo lo que comenzando en este mundo lleva genéticamente en sí mismo el cronómetro que marcará su final, su desaparición física, y con el paso de los siglos la total desaparición de la memoria, o en el mejor de los casos la mera reducción a un vago e impreciso recuerdo? ¿Cuál sería la grandeza del ser humano perdido en un espacio sideral tan infinito cuanto vacío? Si no fuese importante para él, sería importante solo para otras personas, tan frágiles y limitadas como yo, y mi importancia moriría con ellos. Es decir, en sentido absoluto y último, no sería importante para nadie. Toda la humanidad es un puntito en un pequeño planeta perdido en uno de los millones de galaxias. Si ya de por sí el silencio del cielo es impresionante, la sola sospecha de que pudiese estar vacío sería demasiado triste para soportarla, y esa tristeza no podría no teñir incluso los momentos más radiantes de nuestra efímera e insignificante existencia. Sin esta presencia que llena el universo, sin invadirlo ni anularlo, la fe sería solo una idea, la esperanza solo un opio, el amor solo un sentimiento o una reacción hormonal, la libertad una condena y la inteligencia una tortura. Y después de todo esto, después de una vida llena de méritos o de miserias, de riqueza o de pobreza, de gloria o de oprobio, de virtudes o de vicios, lo mismo para todos, la nada. Sin este sol que nace de lo alto, como lo aclama la alabanza matutina de la iglesia en fiesta, que pregusta en el amanecer una primicia de la resurrección, no habría luz suficiente para comenzar el día ni tampoco fuerzas para hacerlo. Así como sin el sol la luna ni siquiera sería visible, así también sin su presencia cada mañana todo perdería consistencia, valor definitivo, perspectiva y color. Es su amor que cambia el agua en vino, el que transforma la expectativa y la ansiedad en esperanza. ¿Y qué sería de nuestra vida? ¿Cuál sería su valor si no pudiésemos ofrecérsela cada mañana? Una vida que no se ofrece a Él es como una flor que se marchita sin que nadie haya visto su esplendor,
sin que nadie haya gustado su fragancia, sin que nadie haya siquiera percibido su originalidad, su misión, el sentido de su existencia. Qué triste, qué escuálido y patético por donde se lo mire es el materialismo ateo y furiosamente anticatólico que hoy toma diversas formas y apariencias, y que, como hace siempre el diablo, busca esconder las mentiras más abominables con las etiquetas más seductoras, como racionalidad, sentido común, carácter científico, realidad, etcétera, etcétera, como si el mismo Dios que nos regala la razón y la fe pretendiese burlarse de nosotros, metiéndonos en el drama de una contradicción insoluble. No reconociendo el amor que ilumina, tantos en nuestro tiempo se han encerrado en un odio enceguecedor, en un universo que ellos en su fanática ceguera declaran vacío de su presencia. Al no creer tampoco esperan, desesperanzados, desesperados, autocondenados a un infierno creado a imagen y semejanza. Si el infierno es el lugar donde no hay más esperanza, todo lugar donde no hay más esperanza es antesala del infierno. En esa brutal automutilación todo deseo de infinito está prohibido, toda esperanza de amor eterno es inhibida, toda felicidad posible circunscripta a momentos puntuales y teñida de una tristeza fatal, con un propósito de hacer el bien que ojalá dure. Esto sería todo empezaría y terminaría aquí. Y en este contexto todo lo que empieza, por nuevo que sea, empieza a terminar, y lo único que sabríamos con infalible certeza es que terminará, bien o mal, pero terminará. Si Él no estuviese, si Él no hubiese venido a nosotros como uno de nosotros, si Él no hubiese muerto y sobre todo si no hubiese resucitado, si Él no fuese el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, no solo no sería capaz de reconocer el mundo que me rodea, sino que no me reconocería ni siquiera a mí mismo. Con este trasfondo, las palabras del Salmo, un día en tu casa valen más que otros 1000, adquieren un significado insospechado. Y las palabras de San Pablo en el Areópago de Atenas, en él vivimos, nos movemos y existimos, revelan una profundidad existencial inaudita. Escribo estas cosas en el corazón de un año sacerdotal convocado por el Papa, como miembro de un pueblo sacerdotal y puesto yo mismo personalmente como sacerdote del Nuevo Testamento. No puedo no sentir una extraña mezcla de vértigo, felicidad, indignidad y paz al darme cuenta de todo esto. Contemplo la belleza del designio del Creador sobre todo el universo y afino la mirada para ver esto en mi propia existencia. La belleza dramática de la vida en sí misma, que para un sacerdote tiene una dosis extra especial, dada por el hecho de ser partners, ministros y testigos del invisible. Pruebo a comprender el inicio mismo de la llamada, desde antes de la creación del mundo, y me doy cuenta que no puedo abarcar esos términos. Intento con el inicio de mi vida y después con el bautismo y con la ordenación sacerdotal. Señor, tú me sondeas y me conoces. Examino estos 20 años, los variados y muy diversos entre sí destinos pastorales, en Paraná, el Carmen, Borja, Ángeles Custodios, el Hogar San Camilo, el Colegio Santa María del Rosario, la Milagrosa, hoy parroquia, la Escuela Gassano, después la Parroquia de San Agustín, la Capilla de Lourdes, el Cementerio Municipal, con el Templo Jesús Misericordioso del que tuve la alegría y el privilegio de colocar la piedra fundamental. De modo especial subrayo la bendita experiencia de la Parroquia San Miguel Arcángel de Paraná, en la cual, el último día de una primavera, me postré consciente de mi indignidad y mi nada, y me levanté sacerdote para siempre. Experiencia transformadora y maravillosa. Recuerdo el Santísimo expuesto todo el tiempo en la parroquia, las confesiones sin descanso, los pobres que alimentar cada día, el Padre John y el Padre Peter, y todo esto a pesar de, o quizás gracias a, tantas espinas y sinsabores. Recorro con la memoria los diversos centros de enseñanza en los que pude dar testimonio de la verdad, el Instituto Fons Vitae, el Teológico para Laicos, el Seminario Metropolitano, la Facultad Teresa de Ávila, el Catequístico, el Instituto Superior de Gimnasia y Deportes, y me doy cuenta de que la mitad de estos aniversarios sacerdotales los he transcurrido en Italia, 2 en Roma, durante el tiempo de la licenciatura en el Teresianum, 5 en Abruzzo, durante y después el doctorado en Teología, y ahora en la Liguria. Los caminos del Señor, además de insondables, son inimaginables.
Siempre y en todas partes me he esforzado en dar razón de mi esperanza, la bendita y hermosa esperanza cristiana, en todos los lugares por donde el Señor me ha hecho pasar. En todos estos años he aprendido a conocer y a experimentar la pertenencia a un pueblo, a una historia, que es historia de salvación. La pertenencia a una estirpe que parte con Abraham, incluye a Adán y encuentra en Jesucristo el punto culminante. Y en este linaje de la fe, la cercanía de un antepasado en especial, José, el hijo de Jacob, el de Egipto. Meditando en su historia llena de sentido de la divina providencia y obra maestra para leer los acontecimientos desde su perspectiva más profunda y significativa, se comprende cómo la dinámica de la palabra de Dios, viva y eficaz, continúa cumpliéndose aquí y ahora en cada uno de nosotros. José de Egipto, cuya historia está tejida del amor grande de un padre con los celos, el odio injustificable y la envidia de sus hermanos. Pero él renace una y otra vez desde sus muertes, y la providencia lo lleva por el camino de la vida cuando sus enemigos pensaban empujarlo por los barrancos de la muerte. En estos 20 años he conocido y compartido el ministerio con sacerdotes óptimos y sacerdotes pésimos, con obispos santos y obispos corruptos. Algunos han sido un diáfano reflejo de la paternidad de Dios, otros una triste caricatura de sí mismos, si se piensa en su misión en este mundo, signados por la envidia, la pusilanimidad, la estrechez mental, cuando no por una pérdida total del sentido de la propia identidad, reducidos a una sórdida parodia del buen pastor. Qué tristeza y qué incomprensible tanta envidia y tantos celos en el seno de la Iglesia. Cuánto desdibujan su sentido y su misión, y qué lejos están del Maestro los cómplices de tanto escándalo. No añado más, y digo esto solo como testimonio de que las mismas cosas que tanto daño y escándalo pueden causar en el ánimo de los creyentes laicos, impactan doblemente en el alma del creyente presbítero, que espera ver en todo obispo un padre y en todo sacerdote un especial hermano. He también compartido codo a codo el trabajo con religiosas y laicos maravillosos, santos, abnegados, generosos, que con su oración, su testimonio y amistad me han ayudado a vivir más intensamente mi propia vocación. Creo que un sacerdote debe ser fundamentalmente un padre. He procurado ejercer esa paternidad con un estilo que tuviese en cuenta el tiempo concreto que nos toca vivir, sin paternalismos, sin falsos pudores. El Señor de los tiempos mostrará el valor de la obra y si valió o no la pena, y ese es el único juicio que realmente importa. A veces se dice que el párroco en cierto sentido desposa una parroquia, se casa con la parroquia cuando toma posesión de la misma. Pero aquí yo haría dos precisiones. Primero, en realidad es la parroquia la que toma posesión del párroco. Y para poder comer, alimentarse de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor, la comunidad parroquial se servirá de la humanidad del sacerdote, una humanidad transformada en sacramental, que será también comida, devorada por el hambre de Dios de tantos. En este saciar el hambre de sus hermanos, al sacerdote se le va también la propia vida. Segundo, visto que el matrimonio es indisoluble, mientras que el nuestro con una parroquia puede terminar en cualquier momento, a veces incluso con una simple llamada telefónica, sin anestesia, o de otros modos mucho más crueles aún. Quizás ayude más la imagen de la carrera de postas, en las cuales, en el momento en que se recibe el testimonio, en nuestro caso el testimonio apostólico, es recibido con la ordenación, uno se lanza con todas las fuerzas a correr para llevar este testimonio que es preciosísimo, considerando toda su historia y más aún su origen, con la misión de que el mismo no solo no sea alterado, sino que sea aumentado con el propio aporte, que por cuanto sea humilde es siempre enriquecedor, y que pase a formar parte de la historia del testimonio mismo, que finalmente pasamos a otro, que continuará la carrera hasta el final de los tiempos. Continúo soñando y tratando de hacer realidad el sueño. Sueño una iglesia que sea puerta santa, que abrace a todos, que esté llena de compasión y de comprensión por todos los sufrimientos de la humanidad.
Sueño, como decía el cardenal Bantuán, una iglesia que sea pan, Eucaristía, que sea don y dejarse comer por todos, para que el mundo tenga vida en abundancia. Sueño una iglesia que lleve en su corazón el fuego del Espíritu Santo, pues allí donde está el Espíritu hay libertad, diálogo sincero con el mundo, discernimiento de los signos de nuestros tiempos. Recuerdo como el primer día los consejos que me fueron dados en la homilía de la primer misa que presidí. Sé hombre de oración, no te acostumbres jamás a celebrar la Santa Misa, marianiza tu sacerdocio. Estos consejos me han guiado a lo largo de estos 20 años y sé que me acompañarán hasta la última misa que celebre en este mundo. Los he cumplido, pero en modo dispar. No me he acostumbrado a celebrar la misa, bendito sea Dios. No necesito repetirme a mí mismo como si fuese la primera, como si fuese la última, como si fuese la única. Son así, y puedo decirlo sin vanagloria porque sé que es un don por el cual yo bendigo y el pueblo de Dios agradece. Creo que si algo define cabalmente el ministerio de un sacerdote es precisamente esta misión de repetir incesantemente los gestos de Jesús para poder seguir en su nombre y con su autoridad alimentando a su pueblo, que Él ha puesto en nuestras manos y que precisamente porque es suyo, es también nuestro pueblo. Qué poco es lo que ese pobre hombre que es el sacerdote puede brindar a Dios. Y Él es plenamente consciente de que sus dotes personales no son más que aquellos pocos panes y peces para saciar a una multitud. Pero Jesús de ningún modo desprecia lo que le presentan. Es poco, pero es todo. Y con esos pocos elementos Él hará que todos se alimenten hasta quedar satisfechos e incluso sobrará. He marianizado mi sacerdocio. En realidad no lo he hecho yo, lo ha hecho ella misma, que me ha hecho sentir su amor y su presencia con particular intensidad ya desde mi infancia, sin que yo me diese cuenta. La Virgen del Carmen, de los Milagros, de Guadalupe, y desde el mismo día de la ordenación, en su casa, en su templo, en su corazón de María Reina Inmaculada del Universo, milagrosa Madre de Misericordia, que una y otra vez aplasta la cabeza del enemigo infernal y abre sus manos generosas para distribuir las gracias de su Hijo. Sé que debo crecer mucho en lo que a espíritu de oración se refiere, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el orante por excelencia, y siguiendo también los pasos del santo cura de Ars, figura luminosa que se nos propone a todos los sacerdotes en este año sacerdotal. Me repito una vez más lo que he pensado y dicho cada vez que he debido afrontar un cambio de parroquia y un nuevo destino pastoral. A cambio de mis pobres y humildes servicios de estos años, no deseo sino la corona de espinas de Jesucristo, paciente y doloroso por nosotros y por nuestra salvación, y poder aprender a morir cada día con Él y como Él para reinar eternamente en el cielo en su compañía. He dicho mucho y he dicho poco, al menos en relación a todo lo que me hubiese gustado transmitir. Soy consciente de que hay cosas demasiado profundas para las palabras. Me quedo en silencio, saboreando con ustedes, mis seres queridos, mi familia, mis amigos, el gozo, sobre todo gozo de mi vida, que llena de plenitud y hace llevaderas y hasta alegres mis cruces, y que es este solo, pensar y saborear que soy sacerdote para siempre. Lejos de mi ánimo decir esto con autocomplacencia narcisista, lo confieso consciente de llevar en mí un don inmenso, precioso, inmerecido. Lo proclamo hoy solemnemente con las palabras de cada atardecer. Mi alma canta la grandeza del Señor, porque ha mirado la pequeñez de su servidor. Vuelvo a encomendarme a ustedes, a sus oraciones, a su afecto, para que rueguen por mí al Señor, para que el Señor complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en mí, y para que siempre pueda ser un instrumento más dócil en sus manos, para que todo su pueblo siempre tenga vida y la tenga en abundancia. Comparto con ustedes la oración que compuse y rezo reservadamente todos los días desde hace 20 años, durante el silencio de la acción de gracias de la comunión. Señor Jesús, dame la gracia de amarte sacerdotalmente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas. Configúrame cada día más a ti, haciendo de mí un santo sacerdote, un digno altar, una víctima viva y perfecta para alabanza de tu gloria.
y mis labios te cantarán jubilosos unidos al canto de tu Madre Santísima, y te bendeciré eternamente con alegría infinita.